Bueno, el comité de crisis se volvió a reunir una vez más. La verdad que el intendente no deja de, cada vez que nos reunimos, de resaltar la importancia de este espacio que ya lleva más de un año funcionando en la ciudad y que permite que toda la representación de la comunidad de Mercedes esté allí, nada más ni nada menos que conociendo la situación epidemiológica y tomando decisiones que atraviesan y que modifican la realidad de todos los mercedinos y las mercedinas. Hoy tenía que ver con, precisamente se cumplían 14 días desde la última reunión del comité, donde se adhirió obviamente a las medidas nacionales y provinciales que estaban vigentes en ese momento. Se habían tomado medidas más estrictas por el nivel. Además, la semana pasada, Nación y provincia volvieron a tomar medidas y a modificar la normativa y prorrogarla hasta el día 21 de mayo, con lo cual toda esta semana pudimos recolectar información que nos permitió hoy llegar al comité con datos estadísticos concretos, con una situación que se ve agravada en estos 14 días, teniendo en cuenta que se cumplieron los objetivos planteados, que tenían que ver con ampliar camas en el Hospital Blas Dubarry. Lo que se hizo, se sumaron 10 camas, se montó y está operativo el segundo vacunatorio, se ampliaron los testeos y se determinaron testeos focalizados a docentes de establecimientos públicos de la ciudad. Todas esas medidas estuvieron cumplidas y, sin embargo, más las restricciones que se tomaron. Sin embargo, no lo vimos que no fue suficiente, que los contagios en Mercedes bajaron muy poco, no fue significativo, como sí se vio a nivel provincial, con lo cual entendíamos que aún permaneciendo en fase 3, teniendo en cuenta que esa fase 3 es mucho más estricta, determinado por la provincia, que la fase anterior, consideramos que había que tomar medidas más estrictas para la circulación. Por eso se adoptaron todas las medidas que establece la provincia para nuestra fase, que reitero que sigue siendo la fase 3 por ahora, y se sumó una restricción de circulación a partir de las 20 horas para todas las actividades. Todo lo que es comercio esencial y gastronómico solo puede funcionar con delivery. Creemos, porque ya además el año pasado, cuando tuvimos que tomar estas medidas de restringir circulación, no funcionaron, se vio una baja en los contagios, y creemos que es la única manera de poder bajar ese nivel de contagios y no llegar a una saturación del sistema y no poder atender a quienes lo necesiten. Así que hubo consenso, hubo unidad, todos los actores manifestaron, pudieron expresar su palabra y estaban de acuerdo. Tenemos que todavía estamos conservando lo que es el sistema educativo y la educación presencial, precisamente por estar en fase 3, pero somos conscientes y toda la comunidad está consciente que si no tomamos estas medidas y si no nos seguimos cuidando un poco más, vamos a atender a una fase más estricta que implica el cierre de la presencialidad. Es interesante lo que mencionaba acerca de, primero, la conformación del comité de crisis, porque van trabajando con todos los sectores, digo, de Mercedes, y por otra parte el consenso, ¿no? Esto que decías recién acerca de las medidas, sí, hay nuevas, ahora tenemos una placa para poner con la información de las nuevas medidas. También digo que salen de un consenso, ahí las tenemos en pantalla. Me parece interesante destacar estas dos cuestiones, y en tercer término me parece muy claro el mensaje. Dice: continúa la suspensión de las reuniones en domicilios privados porque sigue siendo el principal foco de contagio. ¿Lo entienden los mercedinos a esto? Y la realidad es que es difícil. Creemos que en este último tiempo, por la cantidad de contagios y por la cantidad de fallecidos, que no es menor ese dato, no solamente por lo que implica, sino también porque se ha profundizado la cantidad de mercedinos y mercedinas que perdieron la vida, creemos que eso viene en disminución, que hay más conciencia en la comunidad, que quizás se había perdido con la baja en los contagios que tuvimos a fin de año y a principio de este año. Pero apostamos a creer en esa conciencia, y hoy precisamente el representante del centro médico de Mercedes, que fue en representación del doctor Elizalde, que es el doctor Longo, propuso precisamente salir con un mensaje unificado en función del reunionismo, que, como bien dice el flyer que acabas de mostrar,
todavía lo seguimos detectando como la principal causa de los contagios. Con lo cual, restringir la circulación a las 20 horas implica que no haya posibilidad del reunionismo nocturno, que es el más frecuente. Además, la cuestión de los gastronómicos también implica en la comunidad que, como están quizás abiertos, bueno, muchos interpretan que pueden reunirse también en el ámbito privado. Y no es dato menor que hoy el representante el coordinador del SAME manifestó también que se están viendo mayores cuestiones que implican ocupación de camas que no son COVID, que transcurren en la nocturnidad, tanto siniestros viales de mayor gravedad como algún tipo de conflicto en vía pública que pueda terminar en una ocupación también de cama. Entonces, restringir la circulación ya es algo que el año pasado lo hicimos en la ciudad y hoy realmente hubo consenso. Y esto que vos resaltás del consenso que se ve en este comité de crisis también se ve en la comunidad, y es una impronta de gestión del intendente Ustarros mucho antes incluso de ser intendente, y que lo reforzamos en la pandemia. La pandemia lo que hizo es que los mercedinos y las mercedinas entendamos que de la única manera que podíamos tomar decisiones tan fuertes como es restringir la circulación, como es cerrar una actividad y demás, era con el consenso. Se perjudica a mucha gente, hay sectores que están muy golpeados, pero que es la única manera de poder seguir atendiendo a todos y todas. Y en el día de ayer mantuvimos reuniones en esta línea con los directivos de las escuelas públicas y de las escuelas privadas. El intendente decidió convocarlos para poder escucharlos de primera mano, para plantear esta situación, para plantear que debíamos restringir algunas actividades aún más para poder conservar la presencialidad. Es una realidad que en las escuelas los protocolos se cumplen, pero sabemos que la escuela las cifras que se han podido ver, no solo del AMBA, sino también del interior, que a partir del inicio de clases hubo un crecimiento en los contagios, y eso es una realidad, no es una cuestión de ideas o de debates, un dato objetivo. Porque la escuela, más allá de que dentro del establecimiento se cumplan los protocolos, sabemos que por fuera hay muchas situaciones relacionadas que no. Con lo cual, la verdad que las dos charlas fueron dos charlas separadas por la cuestión de la cantidad de personas, fueron muy ricas porque se pudo escuchar a los directivos, se pudo escuchar las problemáticas, y además problemáticas reales. Con los directivos públicos se planteó que la cuestión de la complicación de la ventilación, porque van pibas que quizás no tienen el abrigo suficiente por el protocolo, quizás no se les pone un plato de comida caliente. Son cuestiones que no pueden escaparse de la realidad y que el intendente decidió asumirlas para poder solucionarlas. En el ámbito privado surgieron otras inquietudes, pero es de la única manera, con el consenso, poder estar hablando con los actores principales de cada actor, que podemos salir adelante de esta pandemia y ojalá conservar una vez que la atravesemos. Con el flyer que fue compartido y las decisiones que fueron tomadas en el Comité de Crisis Mercedino, básicamente adhirieron a las medidas que están tomadas ya en el AMBA, y esto tendría que ver con el porcentaje también de camas, el porcentaje de ocupación de camas que hay en la ciudad de Mercedes, que es cabeza a cabeza, digamos, con municipios que pertenecen al área metropolitana de Buenos Aires. Sí, por eso te mencionaba que nosotros estamos en una fase 3 estricta, sería una fase 2,5, y que esto es algo que este comité de crisis de la ciudad lo viene haciendo ya desde el inicio de esta segunda ola y las restricciones en consecuencia. Siempre el comité de crisis tomó medidas adicionales a las que venían por fase. De hecho, esta fase 3 más estricta que se publicó el día domingo por parte de la gobernación, había medidas que Mercedes ya había tomado con anterioridad, como por ejemplo las actividades deportivas en lugares cerrados que no podían realizarse. Nosotros acá en Mercedes ya no se podían realizar desde la semana anterior. Con lo cual, lo que hicimos, lo que intentamos hacer con estas medidas es adelantarnos a cuando sea más tarde. Como bien vos decís, el porcentaje de ocupación de camas es altísimo. Hoy el doctor Castiani informó en el comité, de hecho, que estaba en un 78%, incluso con el agregado de camas que hubo y que va a haber este fin de semana. Se van a hacer algunas obras de reforma en el hospital para poder agregar, y contando el sistema privado, con lo cual los números son realmente alarmantes. Nosotros estamos en fase 3 porque los indicadores epidemiológicos así nos ubican, y
porque hay distintas cuestiones que hacen que no tengamos la misma circulación por el transporte y demás, pero decidimos asumir la responsabilidad como Estado con toda la comunidad argentina de tomar medidas antes de que sea tarde. Bueno, Clara, interesante, ¿no? Digo, porque ir siguiendo muy de cerca, como mencionás, el tema de la presencialidad de las escuelas, seguido muy de cerca, y bueno, y que esperamos que no tengan que obrar en consecuencia, ¿no? Decir que no se aumenten los casos, porque viste que hay un gran debate con esto de la presencialidad. Yo digo, a ver, si las clases se tienen que dar de manera virtual, que se haga, ¿no? Digo, pero viste que hay una porción de la sociedad que está con esto de la presencialidad como si fuera la única forma de acceder a la educación. Mira, yo creo que es un debate al que nos quieren llevar los medios de comunicación y algunos sectores y quedarnos en esta cuestión triste de lo que sucede con la ciudad de Buenos Aires e incluso con la provincia de Aires. La realidad en todo es muy distinta y las posiciones no son tan claras en cuanto a que la comunidad en sí quiere la presencialidad a toda costa, incluso mismo los directivos, ayer cuando hablábamos, uno puede llegar a un punto de coincidencia y todos están conscientes de que sí hay que pasar a la virtualidad nuevamente por un periodo, se tiene que hacer. Entonces yo creo que quizás nos llevará a un debate primero que va en contra de la norma, digo, más allá de mi profesión, creo que como ciudadana tenemos que acatar las normas y más ser tan crítico como este. Cuestión de un presidente de la nación que se viene dictando hace más de un año y se viene aceptando en todo el país, me parece que ya es un mensaje bastante confuso para la población y bastante peligroso. Y después, en la cuestión real, digo, con cualquier persona que uno se pueda poner a charlar, se puede comprender esto que te estoy diciendo de la ventilación que tiene que haber en las escuelas, los primeros fines por semana, ya hay una complejidad al respecto, con lo cual tenemos que ser sinceros, ser sensatos y tenemos que ser responsables, no solamente con las medidas, sino también con lo que decimos. Así que, como te digo, en el mano a mano con la comunidad educativa, en el día de ayer y de lo que podemos ir charlando con distintos sectores, somos todos conscientes de que hay que tomar medidas más estrictas con respecto a la educación para salvar vidas, porque de eso se trata. La comunidad mercedina lo va a acompañar. Bueno, muy claro el balance del Comité de Crisis de la ciudad de Mercedes, las decisiones que han tomado frente a este porcentaje de ocupación de camas. Gracias. Clara, muchas gracias,